Mi nombre es María Ligia Payoguaje Yaiguaje, soy Xiona. eh, Nací el año de 1953 en la comunidad indígena de Nueva Granada. Mi niñez la pasé pues en mi propia comunidad, que es Nueva Granada, donde habitualmente permanecía con mis padres, ¿no? Mi padre se llamaba Marcelino Payoguaje, criollo, y mi madre Serafina Yaiguaje Maniguaje. Mi niñez fue dura porque pues en ese entonces, después de que nosotros ya, pues yo me encontraba ya con la edad de 7 años, ya falleció mi padre y mi madre pues quedó, pero pues ya la situación económica ya no fue como cuando estaba mi padre, ya fue duro para ella, entonces nos tocaba trabajar con ella, pero pues ya de ver tantas circunstancias que pasábamos en la vida, entonces mi madre nos mandó al internado, ¿no? Cuando vinimos pensábamos que veníamos a estudiar, ¿no? Pero la verdad que el estudio de antes no era como el de ahora. Nos entregaban un pizarrón y una puntilla para que en eso nosotros hiciéramos las tareas. Y cuando ya nos decían al otro día tomar las lecciones, pero nosotros no sabíamos nada porque eso escribíamos y borrábamos y otra vez a escribir y borrar, entonces por eso nunca aprendimos nada nosotros allá, acá en el internado, ¿no? Porque era muy duro la situación para uno como indígena, ¿no? Porque usted sabe que como indígena nosotros nos enseñaban a hablar la lengua propia desde pequeños, pero antes los años eran un siglo para uno, y ahí nos enfermaban, algunos moríamos ahí, y entonces de ver pues yo así la situación que pasaba yo acá en el internado, entonces yo le dije a mi mamá que ya no quería venir a estudiar, ¿no? Porque pues la verdad que nosotros no veníamos a estudiar acá, simplemente a pasar la vida así, pues llevándose enfermo, con tosferina, con sarampión, con viruela, con todo eso, ¿no? Pasábamos solamente enfermos y entonces debido a eso se aguantaba mucha hambre también, porque pues no, la alimentación que nosotros teníamos en la casa no era la misma que teníamos acá. Nos daban de comer una sopa de ¿cómo se llama? De lenteja, sí, solamente con sal nomás como para los animales. Entonces nosotros no queríamos seguir estudiando. Entonces yo le dije a mi mamá que yo mejor me iba para la casa porque eso no era una vida para nosotros, ¿no? Entonces ella me sacó y me llevó. Después, pues yo ya una comadre de ella me llevó, me dijo, no comadre, dijo, déjela que estudie, dijo, yo la voy a tener aquí, dijo, y de aquí la mando a estudiar para que ya no sea interna, dijo. Entonces ella me tuvo a mí 2 años acá estudiando, ahí sí al menos aprendí pues cuando sea a escribir, ¿no? Y a leer, porque si no, antes no se aprendía uno ni a leer ni a escribir. Entonces, pues fue muy duro, pues para nosotros como indígenas. No querían que nosotros habláramos nuestra lengua porque habíamos muchas indígenas acá que hablábamos la lengua, pero nos decían que nos iban a cortar la lengua, que porque si nosotros hablábamos la lengua propia, entonces cogían y nos daban fuerte con varas de guayabo para que no habláramos nosotros nuestra propia lengua. Entonces se daba todos esos problemas ahí para que uno no siguiera estudiando acá, ¿no? Y entonces yo le dije a mi mamá que yo no quería seguir estudiando, le dije yo no quiero seguir estudiando. Entonces ella dijo, no, sigue estudiando, ahí ya la comadre le va a dar el estudio a usted y usted va a seguir. Y sí, gracias a esa señora ella al menos aprendí a escribir, a leer y todo eso, ¿no? De lo poquito que yo sé fue lo que ella me enseñó. Y así pasé mi vida, ¿no? Mi situación. Después ya con el tiempo ya salí de la mano de esa señora, ya me cogió otra señora y me dijo, no, yo me la llevo, dijo, para Bogotá. Dijo, yo pues no sabía que era Bogotá ni nada, pero ella me decía, yo la llevo, dijo, allá le voy a dar estudio también, me dijo. Y gracias a Dios esa señora me llevó, la hija de ella era profesora y ella me enseñaba en la casa, no tuve necesidad de irme a un colegio, sino ahí mismo me enseñaba ella. Y yo aprendí desde ahí, pues ya ahí fui cogiendo más la parte de la educación y todo eso.
y así, pues no fue una vida tan bonita como muchos la tienen ahora, ¿no? Que tienen papá, tienen mamá y todo, nada les falta, ¿no? Pero a nosotros sí nos faltó muchas cosas para poder decir que nosotros vivíamos en un hogar. Por no ver sufrir a mi mamá, nosotros tuvimos que salir desde pequeñas para no verla sufrir, ya que ella tenía que salir a trabajar, todo eso. Nosotros nos tocaba ayudarle a ella a socalar, a sembrar arroz, sembrar maíz, sembrar plátano, sembrar yuca, todo eso, ¿no? Eh, en la parte, pues, tradicional, como decimos nosotros, mi madre nos enseñó muchas cosas buenas, ¿no? Como es la parte de cómo se puede uno vivir para tener su cultura, ¿no? Entonces ella nos enseñaba a nosotros a hacer el casabe, a hacer la chucula, a hacer la fariña, todas esas cositas porque eso es lo propio para nosotros. Entonces ella decía, siempre acostumbraba ella a tomar yoco. En las tomas de yoco ella decía, bueno, cada uno teníamos principiado una mochila. Decía, hasta que amanezca, desde las 3 de la mañana amanecíamos tejiendo la mochila y ella nos contaba los sueños que ella tenía. Esos sueños muchas veces son verdaderos, otros sueños como entretenimiento, decía, pero los sueños hay que creerles, decía ella, hay que creerles porque en los sueños le están avisando muchas cosas a uno, decía ella. Y así ella nos fue enseñando cómo deberíamos ser comportadas, uno, no ser brinconas, ella nos castigaba a nosotros, nos daba juguete con la colita del caimán, que para que nosotros no seamos andariegas, decía, no sean andariegas, pues no nos jugueteaban con la colita del caimán. Y así mismo ella decía, cuando uno los cura, ustedes así se crecen, decía, no son andariegas. Ella decía igualmente, decía, ustedes para, para curarse con esto deben cuidarse en la casa, decir 15 días, no voy a salir de la casa y esos 15 días le dan siglos para usted no ser andariega, decía ella. Así se cura a las mujercitas, decía. Lo mismo decía, para que usted no sean chismosas, decía, eso no se debe uno andar recogiendo basura de lado a lado, decía, eso es feo, decía ella, uno andar recogiendo basura de lado a lado y tirando de lado a lado, esos son chismes, decía uno. Si usted se crece así recogiendo basura de lado a lado, así tiene su boca, decía, chismosa para allá, chismosa para acá, decía, y uno para eso hay que cuidarse, decía. Ella cogía ese cascabel, decía, con ese cascabel se coge, uno se lo calienta y se pringa la boca, se pringa la boca, eso es para que usted no sea chismoso. Usted, ¿por qué le digo? Dice, el cascabel usted lo mueve y el cha, 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 cha está haciendo eso. Y así mismo uno, la boca de uno, así mismo, por eso hay que quemarlo con ese mismo, decía ella, para que ustedes no sean chismosos, decía. Pues de mi niñez a mí lo que más me había quedado era de que mi madre fue yajecera, ¿no? Mi padre fue yajecero, mi abuelo fue yajecero, el otro abuelo fue yajecero. Y, y a mí me nació ser yajecera también. Y de eso, pues gracias a mi Dios, he cogido yo ese legado de ellos para yo seguir tomando remedio. Y no soy bien curaca, ¿no? Pero lo poco que yo he aprendido tomando remedio, lo he compartido con las personas que me han llegado a mí, a que los sane, todo eso. Y para mí eso ha sido muy importante, uno, acogerse la medicina tradicional, porque ese a uno lo organiza también. Eh, pues yo eh, me casé con Julio Benjamín Maniguaje, haciendo bautizar al primer hijo y casada. Y de eso pues tuve 2 hijos varones, 2 hijas mujeres y tuve 6 nietos. Pues actualmente contamos con 5 nietos, pero pues usted sabe que las situaciones se dan y a eso hay que aceptarlo, ¿no? Entonces, pues actualmente me encuentro radicada aquí en el Cabildo Mameñas-Taomogusé, que en nuestra lengua dice un nuevo amanecer, ¿no? Entonces, aquí estamos radicados, vivo con mis 2 hijos varones,
Las otras dos hijas mujeres ya se abrieron para otra parte, pero aquí permanecemos en el hogar, mi persona y mis dos hijos y una bisnietica que tengo a mis manos. Pues ya hasta se me está olvidando de qué año a qué año yo fui por 2 ocasiones gobernadora en la comunidad. Fui tesorera del restaurante escolar por 9 años. También manejé la organización de mujeres, en la cual nosotros nos organizábamos muy bonito, hacíamos varios trabajos, sembrábamos por familia sus chagritas y así vivíamos nosotros, ¿no? Pues yo pensaba que organizándonos bien, pues podíamos tener un logro cuando sea económico o familiar, ¿no? Pero pues usted sabe que las circunstancias se dan y entonces eso dio para que yo tuviera que desplazarme desde Buenavista hasta aquí a Puerto Asís y el sueño que tenía yo con la comunidad pues no se diera, ¿no? Porque cuando yo era gobernadora también con los recursos de transferencia se compró una cantidad de ganado que se le entregó a todas las familias, una cabeza por familia, ¿no? Y de eso yo creo que ya nadie lo tiene, ¿no? No sé quién lo tendrá desde ese entonces, porque ya pues a mí sí me tocó salir de los animales para poderme venir, porque usted sabe que cuando a uno le toca salir por fuerza mayor hay que salirse de todo para poderse salir de allá también. Y eso dio para que yo estuviera en este lugar, aquí en la comunidad Nuevo Amanecer. Aquí pues ya nos radicamos hasta que mi Dios nos tenga con vida y salud, o hasta el día que Él diga ya. Pues todos los logros que yo he obtenido, pues la verdad que para mí el logro mejor ha sido yo estar con mis hijos aquí. Ellos nunca me han desamparado, siempre han estado conmigo en las buenas y en las malas. Ellos nunca se han ido a mí y eso los llevo de mucho a fondo en el corazón, de que mis hijos, gracias a mi Dios, los tengo a mi lado. Y a pesar de que las otras están aparte también, ellas no me han abandonado. Ellas siempre están llamándome, cualquier cosa me dicen, mami, reciba un giro, dice en tal parte, me dicen, siempre ellos han estado conmigo en las buenas y en las malas. Gracias a eso, pues yo le doy gracias a mi Dios que mis hijas y mis hijos nunca me han desamparado, lo llevo en mi corazón. Bueno, yo quisiera decirles a todos los jóvenes, ¿no? Y, y a los niños, ¿no? Que siempre nos acojamos a la medicina tradicional, porque si nosotros vivimos sueltos, por eso es que estamos como estamos, ¿no? La medicina tradicional a nosotros nos ayuda bastante a tener fortaleza espiritual, a tener fuerza corporal para que uno pueda ser alguien en la vida, ser servicial, no ser egoísta, no ser envidioso, no ser amenazador, no ser de todo, ¿no? Porque uno vive suelto de la medicina, es que a uno le llega tantas tonteras en la cabeza, entonces acojámonos a la medicina tradicional y verá que Dios nos bendice diariamente a nosotros, cada uno de nosotros, llevémoslo de corazón. Ese es el consejo que yo le doy a los jóvenes, ¿no? Que no nos apartemos de la medicina, sepamos tomarlo. Lo único que yo les digo es que cuando se toma la medicina tradicional no debe tomar licor, porque si usted toma licor, usted está sirviéndole a dos espíritus, al espíritu bueno y al espíritu malo. Entonces por eso debemos acogernos a un solo espíritu, que es al remedio. Mi nombre es Esmeraldina Concepción Rivadeneira y nací el 8 de diciembre de 1951 en la vereda La Concepción. Hace 15 años viví en Leguízamo, pero para tener un mejor calidad de vida para mis hijos, nos trasladamos para acá, para Puerto Asís, y fuimos a vivir al Cabildo Nuevo Amanecer. Mi niñez
pues no fue una niñez, como decir, amplia, digamos, ¿no? Fue como dura y, y pues no teníamos casi tiempo de jugar de repente por ahí con la familia, con mis tías, con mi hermana, así pues, a vez en cuando, ¿no? Más era como metidos en el trabajo. Ajá. Enseñaban pues cómo debíamos de ser, de organizar la casa, eh, aprender a hacer las cosas, la comida, o preparar la chicha, o la chucula. eh, Eso nos enseñaban, pues, nuestras mamás, ¿no? Que la verdad fue bonito para este tiempo, porque a veces querían no saben nada. Nos enseñaba, mi mamá nos enseñaba mucho eso, que la chicha es la chucula, la comida, algo pues tradicional, ¿no? El canasto, mochila, ellas sí nos enseñaban porque madrugaban a torcer para tejer la, la mochila. Lo que más en ese tiempo se hacía era eso, ¿no? La mochila, el canasto para cargar la yuca, la mochila. En ese tiempo los castigos eran duros, no era como ahora. Los castigos eran bien duros. Papá nos daba, era con rejo. Nos castigaba eso sí, a las 4 de la mañana y nos mandaban a bañar a esas horas. Duro cuando no obedecíamos. Hay veces que para las Pascuas eran los castigos más duros. Nos daban en ese tiempo. En ese tiempo llegaba la Pascua y como que nos las cobraban todo el tiempo que pasaba. Y eso sí era rejo y a bañarnos. Ajá, y consejos, buenos consejos, padre. Ajá, eso era en ese tiempo. Mi estudio, fui a los 7 años a estudiar a Ospina porque en ese tiempo también era rígido con los padres cuando no ponían a los hijos a estudiar, ¿no? Eso los castigaban. Iban el corregidor a recoger niños. Y bueno, a los 7 años entré a Ospina a estudiar. Y cuando tenía 8 años me pasaron, ya en ese tiempo formó el Carmen, Ecuador, y hicieron pues el convento de monjas y allá me internaron. Y allá estuve interna 7 años. 7 años estudié ahí, hice en el Ecuador como dan estudio hasta 6 años, es la primaria, ¿no? Estudié 6 años en el Ecuador. Y sí, fue muy bonito porque algunas en el tiempo eran monjas, las profesoras, nos enseñaban muchas cosas bonitas que hasta ahora recuerdo, el tejido, el bordado, nos enseñaban a remendar, a lavar, nos enseñaban a cortar la ropa de nosotros, a coser la mano. Eso nos enseñaban las monjas porque ellas eran profesoras de enseñar pues lo que es el estudio y profesoras de todas esas cositas, ¿no? Que para que eso me ha servido, ¿sabes? Ajá, me ha servido. Porque recuerdo mucho los bordados, los tejidos, el estudio. Con ser que en ese tiempo no fue bachiller, pero fue como muy avanzadito el estudio en Ecuador, porque hasta ahora a mis hijas le ayudaba cuando ellos no podían, ay, mire tal cosa, la división, o cómo es esto. Como le digo a mis nietas, yo ahora ya no recuerdo nada, porque en ese tiempo pues
siempre, ¿no? Uno se acuerda de alguna cosa que ha aprendido, que la raíz cuadrada, todas esas cositas así, pues le, les, les ayuda a mis hijas, ¿no? Y hasta ahora, hasta esta abuelita que es aborígena, pues yo le indico ahí, siempre hay recuerdos de aquellos tiempos. Sí, algo bonito pues que al menos uno aprendió a leer y a escribir al menos el nombre de uno, porque los antiguos, mis padres no sabían nada. Ajá, eso fue bonito. Y también nos enseñaban, en ese tiempo no había cuadernos, sino que utilizábamos una pizarrita y un gis llamado el lápiz. En ese tiempo era el lápiz, un gis, no era como un palito, una varita, y una escribía y bien escribía. Y teníamos que aprenderlo de memoria lo que escribíamos en esa pizarra para decirlo al otro día, porque teníamos que borrar para volver a escribir ahí y hacer las cosas. Así era antes. El primer año fue así. Escribíamos y eso teníamos que aprenderlo de memoria todo para el otro día, dárselo al profesor de memoria, porque si no, baila. Ajá. Y bueno, pues fue como duro también el tiempo del estudio en Ospina. Me acuerdo que eso era duro. Cuando nosotros no dábamos o no hacíamos tarea o llegábamos tarde, eso nos ponían de rodilla en un poco de piedra o las manos levantadas. Ese era el castigo. O si no, nos daban regla. Ajá, en el tiempo los profesores eran duros. Por eso era que uno aprendía. Bueno, después que salí a estudiar, pues no duró mucho tiempo de conocer al príncipe. Sí, ya, bueno, ya nos juntamos a vivir, hicimos un hogar. Ya a los 17 años, iba a cumplir 17 años, fui a vivir con mi esposo y a los 18 años tuve a mi primera hija. Y después ya siguieron los demás. En total tuve 18 hijos y de eso viven 10. Sí, pues el tiempo fue muy bonito también porque al tener mis hijas pues también nos reuníamos con los ancestros, aprender más a hacer el casabe. Yo les enseñaba a mis hijas a enseñar el casabe, a hacer también la comida. Les enseñé a mis hijas a hacer las rayanas, la comida favorita. Y bueno, el resto más de comida también. Y bueno, y sí, vivimos mucho tiempo en la vereda. Y muy bonito para que en la crianza de mis hijas también fue muy bonito porque ya pues a mi esposo ya comenzaban a salir, lo llamaban a hacer talleres, él salía a hacer sus talleres de aprender los medicamentos, cómo se daban, ¿no? Cómo se podían ayudar a los demás, a la comunidad, porque mi esposo ya salía pues cuando ya fue la comunidad formada, salía a Mocoa y le daban medicamento y nosotros le dábamos a los demás, a los vecinos que se enfermaban. Y bueno, y todo para que fue bonito. Para mí fue bonito en ese tiempo porque pues se compartía todo, ¿no? Se compartían conforme cuando estaban enfermos o cuando hacían alimentación, si había pues
que había cacería en ese tiempo y compartía mucho. Se llamaban los vecinos para darles su parte también de danta, de zaino, de todos los animales que se mataban o pescado, lo que escogía, bueno, eso se compartía en la comunidad. Mi esposo se llama Amador Criollo, de la cual hasta ahora yo con él tengo 16 nietos. Hace 56 años que vivo con él. En las buenas y en las malas, ahí estamos con él. Todo el tiempo que estuve, lo que me enseñaron, bueno, me sirvió para algo porque siempre recordaba hacer la ropa, los bordados, los tejidos de lana, hacía vestiditos, los zapaticos de lana. También pues todo eso me sirvió una ayuda pues para algo, para comprar algo para el sustento. También me dediqué a cultivar o a sembrar las medicinas, lo que es para hacer el remedio, para dar de tomar a alguien. Pues de todo lo que me acuerdo, más que había un muchacho que tenía las manos peladas, desarrolladas, digamos, en carne propia. Me dice la mujer de él, mire que mi marido está así, yo le digo, vea, vaya y coja hojas de mango, los cocina y las hace bañar las manos bien para que se sane, le das un vaso de esa agua cocinada y se lo da a tomar y verá que se va a sanar. Sí, en verdad que el muchacho se sanó de esas heridas que tenía y muy contento porque ya las manos le quedaron bien. Y también me dedicaba a hacer artesanías como collares, manillas, y pues todo lo que es como canastos, así muchas cositas que uno pues al momento no se acuerda que lo que has hecho es sombreros de yaré. Acá no lo hago porque no hay yaré. Hacía mis sombreros de yaré, mis canastos, canastillas para coger huevos, eso se hacía. Bueno, el mensaje que le voy a dejar para mis hijos, para mis nietos, para toda la juventud de hoy en día es que sigan la cultura, que no la dejen perder, que sigan adelante, que escuchen los consejos de los abuelos. Eso es muy necesario para nosotros mismos, ustedes jóvenes que están jóvenes, cuando tengan sus hijos para que puedan aconsejarlos, enseñarlos por el camino que nos enseñaron nuestros ancestros. Mi nombre es Amador Criollo Oduiza. Nací en Puerto Ospina el 10 de febrero de 1948. Mi niñez fui a crecer en Puerto El Hacha. Nos dirigimos de Ospina a ese lugar y allí yo crecí en El Hacha. Allí fundamos la comunidad en El Hacha. Ahí crecí a la voluntad de los caciques y nuestros padres, según la enseñanza de ellos que nos daban. Crecimos como ellos nos enseñaban a trabajar, a hacer muchas cosas, porque en la antigüedad no existía como ahora, en ese tiempo era diferente, ¿no?
Entonces ellos nos enseñaban cómo rebuscar la vida, cómo trabajar para crecer en ese lugar. ¿Ya? Y nos enseñaban a utilizar hasta la bodoquera para sobre ir a cacería, todo eso. Eso era nuestra niñez desde temprana edad y los abuelos nos enseñaban cómo manejar eso. Y era muy importante. Durante mi crecimiento fue muy bueno. Y la educación que ellos nos daban era diferente porque ellos tomaban cada 8 días el yagé y cada 8 días nos castigaban a nosotros. Y el castigo de nosotros era a las 5 de la mañana echarnos ají en el ojo y ortiga y nos echaban a bañar al río. Eso era el castigo que nos daban. Y base de eso, pues hemos criado como ellos nos enseñaron y esa enseñanza ha sido muy bueno para nosotros. Hasta el día de hoy lo tenemos en nuestra mente, en nuestro conocimiento, que lo que los abuelos nos enseñaban es en realidad es verdad, ¿no? Y por eso que hasta ahora, con los años que tengo, estoy aquí viviendo y aún con mi familia, ¿no? Porque eso nos enseñaron muy bien los antepasados. Inclusivamente me enseñaron a tomar yagé, tomé con ellos, porque en realidad había el taita que realmente era muy dedicado a eso. Y he aprendido muchas cosas de eso y tengo mucho conocimiento también, pero pues ya ahora no lo practico, gracias a Dios que. Pero eso ha sido muy fundamental en una comunidad, ¿no? Porque ellos con eso, siempre ellos hacen su remedio para muchas cosas. Y eso en realidad eso existe desde mucho tiempo ha venido. Bueno, me acuerdo tanto que mis padres me enseñaban, ¿no? Que cuando íbamos a sembrar el arroz, era en el tiempo de verano. Hay que tumbar los palos y esperar que haga buen sol para quemar y ahí sí sembrar el arroz. Lo mismo el maíz. El maíz tenía un tiempo para sembrar el maíz, ¿no? Cuando estaba la luna por ahí en cuarto de creciente se sembraba para que no tuviera capacho, sino que el maíz cargara bien. Eso es lo que me enseñaban mis padres a sembrar. O los colinos, bien arreglados los colinos, clasificados los colinos para poder sembrar, para que den buen fruto. Entonces, eso nos enseñaban nuestros padres. Y eso es muy importante que no lo dejemos acabar, que lo pongamos en obra en estos últimos tiempos. Porque a veces sembramos unos colinos sin clasificar, eso no da nada. Todo se pierde y pierde el trabajo. Eso es lo que nuestros padres nos enseñaban. Y de muy temprana edad, no es como ahora, que en realidad hoy hay jóvenes que no trabajan. Pero a mí me enseñaron a trabajar de muy temprana edad, como de 11 años a trabajar. Y eso es muy servicial. Entonces, yo les diría que eso estuvieran de acuerdo la juventud de hoy en este tiempo, que mire, hay que trabajar para poder sobrevivir, porque si uno no trabaja no puede sobrevivir. Esto nos ha dejado directamente los antiguos o nuestros padres que nos enseñaban y hay que ponerlo en obra, porque si no ponemos en obra, pues vamos a fracasar y tendremos muchas necesidades a veces. Eso es lo que los padres me enseñaban. La verdad yo no estudié mucho porque mi padre no quiso darme el estudio, ¿ya? Porque en ese tiempo mis padres eran dedicados mucho al trabajo. Y ellos de una temprana edad me enseñaron a trabajar, ¿ya? Inclusivemente de 12 años estaba trabajando, ¿ya? En esa época se sembraba el arroz y el maíz y eso era el trabajo que nos daban nuestros padres. Sí, pero sin embargo, gracias a Dios que mi padre me puso al estudio ya cuando yo tenía 16 años. Estudié apenas 3 años, ¿no? Hice tercero de primaria en el Ecuador, una escuelita mixta, donde estudiábamos
mujeres y varones. Ahí al frente de Ospina, en una isla, ahí había una escuelita, ahí estudié. Esa es la educación que tengo yo hasta hoy. No tengo más educación, pero eso me ha servido mucho, porque en ese tiempo la educación también era muy buena, porque era de aprender bien, ¿no? Bien en memoria tenemos que aprender y eso pues muy bien, gracias a Dios y con eso me he estado defendiendo hasta el día de hoy. Y le doy gracias a mis padres y también a la comunidad porque la comunidad nos ha ayudado también. Bueno, me recuerdo también que ya cuando me crecí, ¿no? Y ya tuve mi edad de 20 años, uno de juventud sale a recorrer las veredas, porque en ese tiempo no salíamos ni siquiera a los pueblos, sino a las veredas. Y salía a las veredas a recorrer, a andar en el tiempo de la juventud y ahí tuve un encuentro con mi esposa que hasta ahora vivo, ¿no? Y tuvimos ahí un diálogo y hasta que nos complacimos en enamorarnos y en realidad y nos salimos a vivir porque en ese tiempo no nos casamos, sino que salimos en una unión libre a vivir. Ella tenía como 17 años y yo tenía 20 años. Entonces, ¿no? Formamos nuestro hogar y ya seguimos viviendo y hasta hoy estamos viviendo juntos con ella. Inclusivemente hemos tenido muchos hijos. Tuvimos 18 hijos con mi esposa y tenemos desde la unión que hemos unido 57 años unidos. Tenemos mucha experiencia para contar sobre la familia, cuánto se sufre y bueno, eso ha sido para mí como un orgullo de tener una esposa en realidad que nunca me ha fallado ni yo le he fallado y hasta ahora estamos aquí. Y le cuento una cosa, que mi esposa nunca se tomó una pasta para planificar. Todos los hijos los tuvimos así y nunca fue al hospital. Mi esposa no conoce el hospital. Yo fui el único que a mis hijos le corté los ombligos a todos. Mira que eso sí que es bueno saber uno de padre también. Y le aconsejo a los jóvenes cuando tenga esposa que aprendan de eso también. Gracias a Dios que yo hice un curso para promotor y eso me sirvió mucho. Y tenemos experiencia de eso, de contarle a los jóvenes que la mujer no es solamente para tenerla así nomás, no, ni los hijos. Los hijos hay que, desde que uno engendra a los hijos ya está a favor de uno y uno tiene que ver por ellos, ¿no? Y yo me alegro con los hijos que tengo, los que están vivos, son como 10 que están vivos. Los otros ya murieron, otros, bueno, así es la vida, pero aquí estamos, ¿no? Y también tenemos como 16 nietos, pero aquí estamos contentos y podemos aconsejar a la juventud que en realidad una mujer hay que amarlo, estimarlo y es bueno, estos consejos es muy importante, pero que hoy los jóvenes no quieren obedecer así, sino lo ven, es todo al contrario. Y mire que por eso fracasan las juventudes, los niños sufren, pero en realidad una esposa, un esposo que enfrente la situación es bonito luchar. Y yo creo que pensamos a veces hasta en la vejez, que uno acaba en la juventud, disfrutó y acaba en la vejez juntos, eso es muy importante, ¿no? Y estamos aquí contentos hasta ahora, gracias a Dios. Nosotros vivimos pues en el Hacha, y donde fundamos, ahí vivíamos con mi esposa. Llegó el momento que salí a hacer curso por acá a Mocoa y ya me encontré con unos doctores y ya dialogué y entonces ellos me advirtieron de formar un resguardo en el Hacha. Entonces yo bajé ya y reuní a la comunidad para formar un resguardo y todos aceptaron. Entonces formamos allí el resguardo indígena del Hacha. Yo fui el fundador de ese resguardo, ¿no? Y tuve que luchar mucho, inclusivemente hasta me iban a matar los colonos,
por hacer ese resguardo allí. Pero pues lo logramos hacerlo, ¿no? Me recuerdo que yo creo que en el año, no me recuerdo en el año, pero cuando yo tenía aproximadamente 28 años, fundamos ese resguardo. Y me recuerdo tanto que el primer gobernador que nombramos en ese cabildo fue Ildefonso Senteguay, un anciano que nunca había estudiado ni nunca sabía leer nada, fue que le nombré como gobernador a él. Yo fui líder de todo eso, pero no quise coger el cargo, quería que los ancianos tuvieran ese cargo para que quedara como un recuerdo. Ellos no podían salir porque no podían hablar casi el castellano. Todas las bonificaciones que le mandaban ese tiempo a pagar, yo les llevaba y le entregaba al gobernador. Y eso fue una alegría para nosotros. Mire que logramos eso y en la comunidad pusimos un orden que en realidad todos debíamos amarnos y todos teníamos que respetarnos, no teníamos que nadie robara al uno ni al otro. Mire que eso se vivió unos tiempos, una vida muy agradable. Dejábamos las casas y veníamos, encontrábamos todo, porque los mismos de resguardo iban, le daban de comer a las gallinas y nada se perdía. ¿Sí? Sacamos, nosotros en el tiempo más antes trabajábamos en minga. Hacíamos minga, trabajábamos y por la tarde nos vestíamos y tomábamos la chicha y bailábamos, ¿ya? Pero no nos sirvió porque a veces peleaban las esposas con los esposos ya borrachos y cuando ya logramos la comunidad acabamos eso. Dijimos no más minga porque se pelean en la misma comunidad y desacuerdo y acabamos. Comenzamos a trabajar como a cambio del día. Un día íbamos de uno, otro día de otro, solamente con una chicha dulce. Y todos trabajábamos muy bien, muy bien. En ese tiempo no había decembríos de coca, no había nada, ¿no? Nada. Entonces uno vivía muy tranquilo. Pero ya con el tiempo llegó eso saliendo, hermano, y pues fueron llegando la otra gentecita por ahí, y yo con tanto hijo, entonces yo dije, no, pues yo me voy a ir de acá llevando mis hijos, porque uno de padre cuida a los hijos, ¿no? Pues de ese fue el propósito de yo salir de ahí del Hacha y me fui para Leguízamo, a vivir allá. Allá vivimos como 23 años allá, pero nunca el cabildo me olvidaba, el cabildo es muy bueno. Entonces, esos recuerdos me ha quedado a mí como una experiencia de eso, de que un cabildo que se viva bien en comunidad es un cabildo muy, muy estimado y que todos lo aprecian, todo lo que... Entonces, eso se dio y hasta ahora me tienen un recuerdo por ahí que me lo quieren entregar y no he ido al Hacha, no he bajado, ¿no? Eso es mi recuerdo que acabó allí en el Hacha. Ahora estoy aquí en la comunidad de Nuevo Amanecer. Uno como indígena no puede estar fuera de una comunidad. Uno siempre busca una comunidad indígena, porque uno siempre tiene, como viene de esa sangre, siempre uno tiene que estar unido con los indígenas. Y en el Hacha fuimos directamente lo mismo, Siona y Cofán. Aquí estamos revueltos también, pues estamos, gracias a Dios que me siento alegre aquí unido con todos de la comunidad de Nueva Amanecer. Y le aconsejaría yo a los jóvenes de hoy en día que no se olviden de la costumbre, ¿no? Porque eso es muy importante. Y a veces las costumbres, las medicinas tradicionales son mejores todavía que irse uno a tomar una pasta. Yo le aconsejo y le dijera a la juventud que se pusiera a estudiar un poco más de eso, y eso es muy bueno. ¿Para qué? Mire que a veces uno gasta la plata comprando cualquier droga y no se alienta, pero usted con una mata tradicional por ahí, usted se sana, se cura. Mire que eso es muy importante, le aconsejaría que no
no dejarían acabar la juventud eso, que pusieran en obra, que escucharan los consejos de los antiguos. Lamentablemente que ya los antiguos ya se están acabando, ya ahora están quedando los jóvenes, pero los jóvenes ya no quieren ir a esa costumbre, están dejando acabar, pero yo les aconsejo que no lo dejen acabar, que sigan adelante. Mire, hay muchas cosas que la droga, estamos en medio de la medicina, sino que nosotros no sabemos manejar la medicina y por eso sufrimos de muchas enfermedades. Esperamos que llegue la enfermedad y nos vamos al hospital, hermano, allá hasta nos entuban y nos acaban de matar, viendo que el remedio lo tenemos en las manos. Así es que yo le aconsejo que busquemos el medio de cómo manejar la droga o las matas tradicionales, que es un beneficio para toda la comunidad. Entonces, él le aconsejaría a los jóvenes que no dejen acabar eso, que busquemos adelante, que sigamos adelante, porque yo creo que a veces ya los jóvenes ya no quieren, pero pues yo como que tengo mucha experiencia en eso, mire que todo lo que llama las matas son remedios. No hay mata que no sea remedio, todo es remedio, pero lo que pasa es que no sabemos nosotros hacerlo. Pero yo le aconsejo en el nombre del Señor que hagamos toda esa cuestión. Ahorita estoy preparando yo solamente el tutumo y con un mano y estoy dando ahí a los que sufren de próstata y parece que eso hace un efecto muy bueno. Así que le aconsejo que sigamos enfrentando la situación porque somos seres humanos que sufrimos de mucha enfermedad y a veces nos morimos en medio del remedio porque no lo sabemos hacer. Así es que le aconsejo que la juventud ponga todo eso y que oigan los consejos de los ancianos, de los que verdaderamente saben hacer las drogas tradicionales, que lo hagan, que lo practiquen, porque eso es muy necesario en las comunidades. ¿Ya? Entonces, eso sería lo que le aporte yo en esta tarde a toda la juventud y a todo lo que de la comunidad. Mi nombre es María Beatriz Yeguaje, soy de aquí de Nuevo Amanecer. Nací el 17 de agosto de 1956 y mi nacimiento fue en la vereda Nueva Granada. Ahí me crecí y luego estoy aquí en Nuevo Amanecer. Soy madre de 12 hijos, en la cual viven 9 y 3 son muertos. Bueno, la verdad que yo, mi niñez, me crié casi sola con mi mamá, porque cuando en ese tiempo ya mis hermanos todos se desparciaron, solo yo y don Víctor y un tío que tenía, no más vivía en esa casa, porque mi hermana Alicia estaba conmigo, estaba en otro lugar. Yo me crié ahí con ella hasta que mi mamá murió. Bueno, también un tiempo me radiqué en el Cabildo Nuevo, el resguardo Buenavista, hace aproximadamente unos 17 años que salí de ese resguardo y por motivo de mis hijos, para darle la educación a ellos, me tocó pues salir de allá y venirme aquí a radicar a Nuevo Amanecer y aquí pues he estado ya todo ese tiempo que no he salido de esta comunidad. Aquí estoy. Mi educación, en el caso mío, yo quedé muy niña, quedé huérfana de papá, ¿no? Entonces, quien me educó fue mi mamá. Y mi mamá, de lo poco que ella podía, las enseñanzas que ella me enseñó era llevarme a las chagras y cómo se limpiaba la yuca, cómo se limpiaba el suelo para sembrar las matas, el plátano, la yuca, por ejemplo, las frutas. Porque en una chagra todo eso tiene que existir, la caña, el ají, la albahaca, el plátano, chontaduro, la yuca, el caimo, la guama, todo eso es incluido en la chagra. Eso se convierte en una chagra y alrededor de la chagra de yuca y plátano están los árboles. Así me enseñó mi mamá a sembrar
y me crecí mirando esas frutas así conforme, o las chagras que ella me enseñó a sembrar. Y la educación mía fue muy desparciada porque realmente ella no tenía cómo darme la educación, ¿no? Me dejó por allá en Piña Blanco, me educaron, como 2 años. Y el tercer año lo vine a hacer aquí aquí en el Asís, internada ahí. Ahí casi a medio año me sacaron porque ya me dio la tosferina, ya me iba a morir con eso y entonces me sacaron, no volví más. Hasta ahí fue mi estudio, no seguí estudiando. Bueno, el conocimiento que tengo en las chagras, eso es lo que a mí nunca se me olvida, tan solo el día que yo me muera, se me olvidará eso, que mi madre me enseñó a deshiervar bien deshiervado el monte, a recogerla, recoger en un asticuán para botarla, quemarla en las orillas. Y luego, si cuando ya estaba la tierra, todo sin ni una hierba, nada de mugre, ahí empezaba ella a enseñarme a hacer los huecos, cómo se sembraba la yuca. La yuca se la sembraba 2 palos aquí y 2 palos acá, juntos. Hoy en día llegamos y metemos un palo ahí ya, está sembrado la yuca. Así no me enseñaron a mí. A mí me enseñaron a sembrar 2 palitos aquí, otro. Esa es una mate yuca, decía mi mamá. Y luego todo eso recoja, mi hija me decía, y amontone por allá. Una torre de monte que se hacía, se quemaba para que el guara no se llegue a comer las plantas. Y de ahí sí, cuando ya nos íbamos a ir, cogía mi mamá, cogía esa albahaca, todo empezaba por las orillas. Las semillitas de las albahacas por las orillas para que críe más. Eso era lo que mi mamá cultivaba. Y eso es lo que no se me olvida a mí. Aquí lo tengo, mejor dicho, en vivo, todo lo que mi mamá me enseñó. Pero aquí nadie se hace eso, nadie. A mis nietos les digo, eso no se siembra así. Digan, entonces, un palo ya, y está sembrada la yuca y así no es. Yo tengo ese conocimiento, cómo se sembra la yuca. Ya. Pues el desempeño que tengo yo hoy en día, por ejemplo, en las costuras, en artesanías, eso ya fue cuando ya la costura la aprendí cuando tenía por ahí 11 años. Desde ahí vengo desempeñando eso que a mí me gusta, porque me gustaba estar al pie de ella como cosía y entonces por eso yo aprendí a coser los trajes, porque ella le cosía los trajes tradicionales a mi mamá. Por eso yo aprendí a ella. Y cuando es entonces es que yo tengo ese conocimiento en esos trajes tradicionales. Y las artesanías ya fue ya cuando tenía como 28 años, seguí ese conocimiento de artesanía. Porque me gustaba de que miraba que la gente hacían, por ejemplo, los collares, aretes de semilla. Entonces yo también, se me crió ese talento de yo también seguir recogiendo las semillas y haciendo cosas muy bonitas que es de lo nuestro, pues. Por ejemplo, los chochos, todo lo que se hace de semilla del monte, eso es lo nuestro. Entonces me gustaba, por eso tengo ese conocimiento hasta ahorita que todavía trabajo en ellos. Las relaciones con mi esposo, ¿no? Con mi marido, porque el primero fue un compañero, no fue mi esposo. Con él yo conviví 11 años. En los 11 años tuve 4 hijos de él. Y a lo largo del tiempo ya me di cuenta de que él era un hombre comprometido, era casado, entonces hasta ahí llegamos, pues ya no seguimos nuestra relación conforme era debido. Entonces, cuando en eso él se fue ya y me dejó a mí embarazada de 7 meses y yo ya tuve el último hijo de él sola. Y así me llevé largo tiempo sola y crié mis hijos vendiendo empanadas, vendiendo pescado. Bueno, lo que me resultara, pero nunca tal vez poder decir no me desvié del camino para poder criar mis hijos. No, todos los crié fue así. Que mis hijos pueden contar hasta vendiendo gelatinas, empanadas, todo eso, yo crié mis hijos. Y la segunda relación que tuve yo con mi esposo ahora, pues, lo primero sí, pues, como siempre, todo hombre ha sido borrachín, mujeriego y todo eso. Eso lo sube sobrellevar. Y después ya mi esposo se reconcilió, como dice él, se reconcilió con Dios y nos casamos y seguimos
adelante así conforme vivimos. Yo vivo, ¿a qué le voy a decir que yo vivo mal? Sería mentirosa. Yo, mi hogar con mi esposo, yo vivo muy bien, porque no recibo golpes, no recibo maltratos, malos vocabularios, nada de eso. Yo vivo bien, gracias a Dios. Pobremente, pero en mi hogar estoy bien. Y con él tuve 5 hijos. Ahí están los hijos que tengo. Y nietos, pues, son como unos 14 nietos que tengo. Yo de los trajes tradicionales, ¿para qué voy a ser desagradecida? He sido muy agradecida yo saber hacer esos trajes, y porque eso me ha dado mucho sustento para mi hogar, en hacer esos trajes. Y lo mismo en las artesanías también. Tampoco no puedo ser desagradecida de las semillitas que consigo, yo las trabajo y siempre las vendo, entonces no puedo ser desagradecida de ese conocimiento que tengo. A la vez a mí me han tenido en cuenta, por ejemplo, porque hago los trajes. ¿Para qué voy a decir que no me han tenido en cuenta? Sí, me han valorado mi trabajo aquí en la comunidad, y no solo aquí, porque de muchas partes vienen aquí porque yo tengo ese conocimiento de hacer los trajes, vienen a buscarme, entonces yo los trabajo, porque me piden el favor de otras partes. Tampoco puedo decir no puedo hacerlo porque soy de aquí, ¿no? Pues eso me gusta y lo sigo haciendo. Y lo mismo de parte de la artesanía, también de las artesanías, también me han tenido en cuenta con las semillas que muchas veces toca buscarlas por ahí, pero en toda parte sí puedo decir que me han tenido en cuenta, porque no me han dejado a un lado, siempre me han dado ese trabajito de que tengo ese conocimiento para trabajarlo. Gracias también le doy a todas las personas que me han tenido en cuenta, que he salido, por ejemplo, en otras partes a mostrar mis artesanías, y también tuve la oportunidad de estar en la artesanía de Colombia. En muchas partes de aquí del municipio he salido y me han tenido en cuenta por yo a mostrar las artesanías, y me han felicitado, gracias a Dios. Y también me gustaría de que los jóvenes, las señoras, señoritas, aprendan a hacer los vestidos o las joyeras, las cusmas, no tanto para los adultos, para los niños también, que aprendan a hacer ese vestido para que les quede la gran experiencia que yo les puedo dejar a ellos. No solo a mis hijas, bueno, las que quieran aprender, porque no puedo decirles solo mis hijas van a aprender, no. El que quiera aprender va y se acerca donde la maestra está haciendo, y ese conocimiento se les va quedando a ellos. Entonces, eso me gustaría a mí dejarles este aprendizaje en muchas personas de aquí del pueblo Siona, para que algún día tengan ese conocimiento que yo lo tuve. Yo, María Dalgisa, Yeguaje, Ocahueye. Mi niñez, cuando yo me crecí, es una cosa áspera. Nosotros, yo me acuerdo que yo me crié con un solo vestido. Éramos pobres, mis padres tenían ganado y marrano y no vendían ellos para darnos siquiera uno, un estreno, nada de eso. Y bueno, y así hasta que yo ya me crié, ya empecé a sembrar maíz. Así nosotros trabajábamos sin zapatos, sin nada, sin botas, así nomás. Y de ahí sí ya, empezamos a criar animalitos, gallina, marrano, y de eso nosotros vendíamos, y en ese tiempo como no era carísimo, era baratísimo todo. Entonces las cosas de uno también era todo barato, y de ahí pues yo ya ya vendía mis gallinas, vendía mis marranitos que teníamos, entonces nosotros ya empezamos a comprar siquiera de unos 3 vestidos para nosotros colocarnos. Eso era en mi niñez, mi juventud. Mi mamá no le gustaba que nosotros hacíamos travesuras en el patio. Ella no le gustaba nada. Ella tocaba que es, mejor dicho, un pedazo de patio la una, un pedazo de patio la otra, un pedazo la otra. Todos teníamos el que tenga más limpio el patio. Y lo mismo era el maíz. Sembrábamos maíz, sembrábamos arroz,
palo de yuca, y nosotros mismos hacíamos el ahumá. Y era así, nada de ayudarnos de la una a la otra. Y ella iba a ver, si estaba bien limpio, este está bueno, este está monte. Bueno, venga la una a ayudar a limpiar. Y nunca nos faltaba el casabe, la chicha. Ella dice, ella le gustaba tomar mucho la chicha. Ajá. Sí, eso era que nosotros éramos y mi mamá nos enseñó mucho el trabajo. Yo por eso no, donde voy tengo mis maticas de plátano, de yuca, chiro, hago chicha, ahorita no llevo que estoy como enferma. Y con el viejo pues que no se deja ni mejor dicho nada. Y así. Bueno, mi mamá y mi papá se levantaban ese tipo de 2 de la mañana a tomar yoco. Y cuando ya eran las 3:30, nos levantaban las 3 hijas, a mi persona, mi hermana Casilda y mi hermana la Muertica. Y bueno, cuando ya ellos se levantaban, nosotros nos levantábamos y teníamos así de grueso la chambira de tanto torcer para hacer mochila. Y bueno, y a las 5 de la mañana ya nos mandaban a bañar al río. Nos mandaban a bañar y mi papá ya me lavaba los machetes y nos llevaba al trabajo. Nosotros sin botas, sin chanclas, sin zapatos, sin nada. Y corra nosotros a trabajar. Yo por eso me gusta mucho el trabajo. Gracias a Dios, pues no nos hizo dar estudio per vallego. No un vestido, nada, sino ella era el trabajo. Y por eso nosotros, mamá decía, bueno, este pedazo para usted, este pedazo, y la que tenga más montes lo castigamos. Y bueno, la educación así es, estoy allí. Bueno, para eso, mi papá como él era del ejército, pues él trabajaba y enseñaba. A mí me enseñó a escribir mi nombre. Como mi papá me enseñó a escribir mi nombre. Y mi madre venía, ¿qué están haciendo? Estoy allí. Y suave jalaba el cuaderno, el lápiz y ran a la candela. Entonces nosotros por eso, yo de mi parte pues escasito escribir mi nombre. De resto, nada. Eso era mi mamá. Mi papá sí le gustaba que nosotros nos pusiéramos a estudiar. Y ella no le gustaba. Dijo, yo soy india, no sé nada. Dijo, yo donde estoy muerta, aquí estoy. Pero se murió. Ajá, sí, eso era mi mamá no nos dejaba trabajar. Mi papá sí, él quería que trabajáramos. A ella le gustaba, era puro trabajo. Cosechar arroz, cosechar maíz. Tener unos pilones grandes y era pile el arroz y nada de comprar arroz, sino puro arroz pilado. Y a sembrar yuca, sembrar plátano, mantenían el cazado, era por bultos encima. Acá una pasera de puro pescado de quebrada, de pescado sábalo, garopa, todo, el cingo, los pescados más buenos ellos comían. Y eso es que mi papá nos enseñaba a nosotros. Yo por eso no dejo de sembrar mi yuca, colinos, todo lo que aquí tengo. No tengo harto, pero ahí tengo para nomás del gasto. Yo pues aprendí a hacer el casabe, a hacer la farina, a hacer la chicha de yuca, el anduche, el osoá, eso, me enseñó mi mamá. Ajá, y el trabajo que ellos nunca nos faltaron. Yo por eso doy gracias a Dios y a mi madre que ella es una indiecita, tontica, pero ella era muy rígida, nos enseñó a trabajar, a tener el patio limpio, las yuqueras limpias, todo era limpio. Ella nunca tenía las yuqueras grandes, pero patio. Ajá, entonces ella decía que una chagra que esté monte, eso no es chagra, no es monte. ¿Sí? Y es verdad, yo por eso le digo a mis clientes es que él no limpia el patio ni nada, sino así nomás vive. Y ya ahí me fui a trabajar con la profesora de Don Juan, Cleofe. Con ella yo me fui a trabajar de cocinera y mirando a un niño. Bueno, y a los tiempos, yo hacía como 2 años de lo que yo estaba ahí trabajando con ella cuando llegó don Miguel.
llegó y le dijo a la profesora cómo le era cantón y ahí ella le dijo, ay, Miguelito, dijo, mire aquí le traje una muchachita para usted, ¿verdad? Dijo, así es de bueno usted, le dijo, sí, dijo, mírela, dijo, pero tiene que reservarla. Y con eso, bueno, le dije, no, yo ahorita no quiero marido, no porque yo mire tener hijos. Y eso me daba un miedo para tener hijos. Bueno, y cuando ya ella me dijo, bueno, dijo, Anita, me decía ella, que porque Adalgisa era muy trabajoso. Dijo Anita, dijo, vea, dijo Amita, yo le digo a usted, dijo, pues usted, dijo, no quiere marido, pues no lo coja. Y dijo, ya, pues le llega el tiempo, pues ¿qué vamos a hacer? Y así fue dicho y hecho lo que ella me dijo. Bueno, y de ahí sí ya estuve harto tiempo donde ellos, donde la profesora, pues los 4 años. Tuve los 4 años y ella ya me dijo que no se vaya, dijo yo le hice ese mal para yo misma, lloraba ella porque ahora quién me va a hacer la comida. Dijo Juan, dijo él cocina pero se va rápido a trabajar y no viene, yo tenía niños pequeños. Bueno, y a mí me puso a hacer la comida de los niños, la esa que le dan, ¿no? A los niños, el refrigerio. Eso me ponía a hacer una ollada, como habían hartísimo en Buenavista los niños. Bueno, y ya yo hacía la comida para la bebida para los niños y ya hacía el almuerzo para ella. Y ella pues no, dijo, ella no se me vaya, no ve, le dijo, usted fue la que me entregó. Y sí, yo le dije a él, bueno, yo no he tenido novio. Yo no he tenido novio, yo no he tenido nada de eso, le dije, yo no sé nada, y no quiero tener hijos. A mí me da miedo tener hijos, le dije yo a él. Entonces me dijo, no, dijo, eso no ha de ser muy duro, dijo. Ay, no ha de ser muy duro tener un hijo, le dije, eso dice usted. Bueno, y ahí le dije, bueno, si usted me espera los 2 años, le dije, con mucho gusto, nos juntamos, pero nos casamos. Yo no quiero vivir amancebada, le dije, porque mis hermanas han sufrido mucho con eso y no lo pueden dejar porque no se puede. Y entonces él me hizo caso. Cumplió los 2 años. Ya tenía 4 años de estar viviendo allá, pues, donde la profesora, y ella me dijo, no, ella me decía Anita, le decía, no se me vaya mi hija, decía yo, ¿y ahora quién me hace la comida? Le digo, pues usted, ¿para qué me avisó? Le dije. Y sí, nosotros así la pasamos, a los 4 años ya me fui para la casa. Y cuando allá llegó don Miguel a pedirle a mi mamá. Y mi mamá, como era tan fregada, ella me dijo que si él no era borracho, que si él trabajaba, que él hacía morir del hambre a la hija, que al andar sin ropa, que ni sé qué, bueno, que no le dijo. Entonces él le decía, él era un joven pero bien presentable. Y no era así, andaba, yo nunca lo miré así borracho, sí, iban a las fiestas, estaban y ya se iban a otra parte y así. Tuve un niño, un varón, y a los 4 años tuve la otra niña, la Ney, y así era cada 4 años. Y de eso pues me tuve las 4 mujeres y los 3 varones. Y nietos pues no tengo mucho, tengo 2 varones y 2 gemelitos que nacieron, estos pues sí nacieron pues pero se murieron. El que está pegado en el papel. Y ahorita pues tengo dos bisnietos. 2 bisnietos y nietas, tengo como 4. Y eso nomás. Pues yo, gracias a Dios, con mis hijos, yo los quería mucho. Y el papá sí era muy fregado. Entonces ellos les daban miedo que los castiguen. Y darle yoco de noche, por eso ellos eran muy juiciosos. Y así todo lo que él le ponía la tarea a ellos, a limpiar o a limpiar el patio, las chagras y todo eso bien. Hasta que ya, pero ellos les gusta, pero como nosotros pues no tenemos así quien nos hable y así. Yo le digo, pues ustedes como no quieren aprender, le digo, pues yo les enseño, como no aprende. A los chiquiticos sí se aprende. Sí, eso es que ellas, pues como dicen ellas, para nomás de nosotros nos
que no nos dejamos, dice, pues nosotros aprendimos lo que nos enseñaron o lo que uno escucha, dicen ellos. Yo sí, desde mucho mi niñez, yo no dejo mis palabras de Xioma. A mí de mi niñez, mi mamá me enseñó casabe, fariña, la chucula de maduro rallado con verde y la chucula rallado con piña. Y ellos como tenían un maíz que le decían capia en una mazorcota y las pepas eran amarillas y ella cogía el maicito, lo desgranaba y lo calentaba así en el tiesto y de ahí lo molía en el molino y lo lavaba bien el afrechito y ella empezaba a echarle a la chucula que estaba hirviendo. Eso quedaba bien delicioso, para uno que le gusta, ¿no? Y eso ella hacía. Y la comida pues era la rallana con un pedazo de casabe, el pescado y todo ahí, pues para nosotros pues todo es rico, ¿no? Nosotros como indígenas. Y la chucula era la chucula rallada con plátano verde, o si no era maíz, echado ahí en la misma chucula, ya se lo tomaban y era bien rico. Pero yo aprendí a curar, yo curo el mal aire, el ojo, el descuajo, y sí, eso nomás, yo he curado a hartos niños aquí, adultos, niñas, les he hecho ortiga, con 2 ortigadas ya se sanan. En vez creo que miedo a la ortiga no vienen mal. Y yo en ese tiempo ya aprendí a curar. Y eso es lo que me quedó de recuerdo mi papá, que él sabía, mi mamá también, ella me decía, mi hija, sí, pero yo no me entraba, pero ya llegué aquí, ya dije, yo voy a hacer el deber de curar, a ver cómo me sale, ¿no? Y sí, gracias a Dios me salió bien la curación. Pues a mí lo que más me gustó de lo que mi madre hacía, hacer mochila, hacer tiesto y tulpa. Ollitas así de barro, ahí tengo unitas, pero usted sabe que cuando uno hace traseo, uno se les parte. Entonces mis hijas dicen que ellos sí quieren hacer así. Entonces le digo, yo pues hágale, le digo, eso toca que hacer así, porque allá donde vivimos hay harto barro para hacer ollitas. Pero como yo me maluqué y así no han podido ir. Yo me gustaría que ellas aprendan a hacer mochila, a hacer ollitas de barro, platicos. Otra vez, digo, 1, 2, 3. Pues yo me gustaría que ellas aprendan a hacer mochilas, ollitas de barro. Y como mi mamá hacía ollas de barro, era para cocinar. Y los platos era para comer. En el platico comíamos. Ajá, y como se lo soba bien sobado para que no se partan, y en eso uno comía. En los platos de barro, pero bien sobado así. Y aquí pues como, ¿a dónde voy a ir ahora con esta enfermedad? No puedo ya, pues pero yéndome para la casa sí. Vengo a la Rosa a llevar tierra, el cuero de quemar los cueritos y cernirlos. Con eso se lo mezcla y un poquito de arena y se lo soba y de ahí ya se hace. Una semana de calentar en el sol y con eso sí ya. Usted ya le echa leña, quema los platicos, las ollas y de ahí sí ya. A comer y a cocinar en eso. Pues yo de mi parte como abuela ya aprendí y yo quiero que mis hijas, mis nietas, así o amigos, que aprendan también a hacer la ollita de barro, los platicos, todo eso para que aprendan ellos que digan cuando uno ya se muere, que digan, mi mamá me enseñó a hacer esta ollita y que yo la tengo de recuerdo, así como yo digo de mi madre. Yo tengo una ollita ahí, le digo, esta ollita era de mi mamá y yo lo tengo de recuerdo y yo cuando me voy para la comunidad lo llevo. Y así uno tiene las cosas de la mamá o de la abuela, pero ahí lo tiene uno, las cosas que uno era de ellos.
rure ba huevo poco saya huevo bona saya rai kago dire mo gustai musakwani chama kari ko kakaji jiji akasani achai yo ko kakaide. Mi nombre es José Francisco Piaguaje. Nací en la comunidad Costallao, ahí, que quiere decir el pueblo del Mil Pesos, hoy Buenavista. Tengo 54, que nací en el año 50, tengo 74 años y desde muy pequeño pues mi padre siempre y cuando pues me dirigió como esta vocación sagrada, que es la Sagrada Medicina. Pues como a los 11 años pues ya llegué pues a conocer este mundo, ¿no? Y en eso pues ya mi papá ya comenzó a tomar remedio, pues también con el abuelo, para descanse, el abuelo Querubín Queta y Salvador Moreno, era cuñado de mi papá, y el abuelo Arsenio de Iguay. Y pues en el año 1962 fui interno en Puerto Asís. Estuve hasta el año 73. Y como mi padre ya no tenía estudio, es decir, recursos, y como vieron que mi manera pues de ser, de conducta buena, entonces me mandaron para Puerto Limón como docente. Trabajé 3 años y de ahí renuncié, viajé para... Tenía algo pues con mi papá a verlos, porque ellos siempre y cuando vivían como solos. Y me nació esa como condolencia y vaya, ya en eso ya bajó el padre Tulio Rojas, o Monseñor Arcadio Bernal. Entonces pues ya hubo una reunión directamente con la comunidad de Buenavista, y entonces me nombraron de profesor y me entregaron las llaves para continuar como docente de la comunidad de Maciona. Bueno, cuando yo estuve interno, pues a cada uno de nosotros nos ponía pues tarea, ¿no? Para dónde ir después de la misa veníamos a hacer oficio, y ya íbamos al desayuno. Y entonces la tarea mía era de ir allá a la cocina de las monjas, hacer pan, agua panela, queso, así varias cositas para maduro, yuca, cocinar. Y acá había pájaros, borugas y micos. Y habían como 8 micos. Y había unos micos bien barrigones, los churucos. Y cada cual tenía su nombre. Entonces, pues esa era mi tarea. Cuando una vez ya me fui bien por la mañanita, vi un mico muerto. Entonces había un tanque, había matado a Pacheco, un churuco, y era bien barrigoncito, gordo, el churuco. Y le dije, pues ahora pues seguro que el padre me va a castigar. Ya fui y le dije al padre, pues que venga a ver, porque hay un mico muerto, vamos a ver. Y vino, uy, me quedó admirado porque el tanque le sacó el pene y lo mató, pues, el pobre. Y entonces ya al otro día ya, pues, íbamos a entrar al desayuno cuando yo se hizo formar, donde ya llegó José Francisco, venga para acá. Pues ya antes era, pues, castigo era puro rejo. Y seguro pues la muerte de Pacheco era fuerte. Y cuando yo, bueno, ayer pasó este caso, ya comenté el cura, padre José Gaetano. Y entonces de hoy para adelante queda usted con su nombre. Y pues ahí hasta ahora, pues algunos me dicen el propio nombre, pero por el apodo. Cuando fui pequeño, pues siempre y cuando mi hermano mayor, Luis Felinto Piaguay, que para descanse, él me enseñó las primeras letras. Mi hermana Gloria, la mayor también, ella me compró un balón. Y mi hermano Humberto, de todos los mayores, él me enseñó a trabajar cómo coger el machete y amolar un machete. Y gracias a ellos ya no sufrí mucho acá en la escuela, porque ya sabía uno algo.
y me gustaba mucho el fútbol. Y fui también, una vez citaba a la selección de Putumayo, eso fue en el 72, cuando yo estaba trabajando en Limón. No pude viajar a Mitú por lo que era docente y no me dieron permiso. Y siempre y cuando pues bajaba a Buenavista, siempre gustaba el fútbol, y ese es un equipo bueno de fútbol ahí. Y siempre no nos ganábamos así, porque uno ya acostumbrado a jugar en un pueblo, en una vereda pues no es competente. Así pues. Bueno, yo estudié primer atrasado, fue en el 62. Anteriormente pues la misión capuchina enviaba un bote hasta el Hacha. Entonces ahí comenzaban a subir a todos los internos que éramos, comunidad por comunidad, y llegamos acá a Puerto Asís, pues nos daban el colchón, y solamente el colchón, la cama tocaba 3. Ahí comencé primero atrasado, segundo, tercero, cuarto. Yo francamente el cuarto año no lo distingo. Solamente estuve 15 días y me pasaron a quinto. Y de ahí pues ya en el 67 ya los padres de familia se unieron, y entonces de ahí comienza el colegio de presente. Fuimos los primeros alumnos que pasamos las aulas del colegio Berni. Bueno, mi padre, pues como ya veía, y mi tío Luciano, pues ellos como 2 hermanos siempre y cuando tomaban remedio. Y pues siempre y cuando me llevaba mi papá, ya con el correr del tiempo, me decía mi tío, usted va a ser con el tiempo un buen líder. Yo, pues francamente era muchacho, no sabía qué significaba cada palabra. Y así sucesivamente ya continué a dedicarme sin nada que hacer, y ya en el 95 ya comencé directamente como secretario con Ciudad. Entonces ya fue un grupo de abuelos que se une el pueblo Siona con el pueblo Cobán, y ahí fue que ya aterricé francamente a cumplir todas las dietas que es merecido, como a continuar ya directamente el seguimiento de la Sagrada Medicina, ya por los mayores, Sionas y Cobanes. Siempre y cuando pues yo me dedicaba a estudiar pues la Sagrada Medicina, pues mi papá y mi tío Luciano decía, pues usted con el tiempo va a ser buen líder. Y sí, y así sucesivamente ya conseguí mujer en el año 91, en el 90, en el 80. Y después ya, 95, ya aterricé directamente con Ciudad, según el pueblo ciudadano de los abuelos, con el pueblo Cofán, y como me nombraron como secretario, trabajé con 5 años con ellos, y ahí fue que ya aterricé y seguí directamente, ya dedicándome solamente a la Sagrada Medicina. Cuando en el año 1990 ya entregué el cargo, fue 89 y 90 como gobernador, y cuando yo estuve allá, pues me dijeron la misma comunidad, ¿qué hacemos nosotros? Somos nosotros como esclavos que trabajamos, allá les dan todo, ya no se cobren nada. Y de suerte también con la misión carmelita, con la hermana Rosa Velázquez, padre Juanito Canteros y Juan Calapucha, fueron los 3 señores que estuvieron en el 91 y nos apoyaron para ver la comunidad Siona, hoy San José de Busilla. A honor de mi nombre le pusieron San José de Busilla. En 1980 pues ya tuve que, pues ya conseguí mujer, francamente, con ahora Nubia Maniguaje, y ahí pues ya hay 7 hijos, 4 mujeres y 3 varones. Pues algunos, pues gracias a Dios, lograron terminar el colegio, solamente uno, pues francamente no quiso estudiar. Es el hijo mayor de Herman, pero pues ha estado capacitándose poco a poco, haciendo cursos. Sí, lo único, y así sucesivamente, pues ahora tengo un hijo que ya está, pues también le nació esa idea para seguir estudiando en la universidad, y también estamos en espera del futuro de él. Pues son 4 mujeres y 3 varones. La primera hija es Betty Piaguaje, la segunda Magali Piaguaje, tercero Freddy Herman Piaguaje, le sigue Areli Piaguaje, le sigue Manuel Heraldo,
sigue Osvaldo Piaguaje y Yamile Piaguaje. Hay 8 nietos, 4 varones y 4 mujeres y 2 bisnietos. Bueno, en primer lugar, cuando el primer cargo que yo tuve fue como docente en Puerto Limón, 3 años, y 3 años en la Comunidad Ciudadana de Buenavista. Y después ya fui nombrado por 3 ocasiones como gobernador de la Comunidad Ciudadana de Buenavista. Y en el 82 fui gobernador en Buenavista, después del 89 y 90. Y después ya fui inspector de policía también en la población de Peña Blanco. Y de ahí pues ya seguí estudiando pues lo que es la lengua materna, a dedicarme solo a hacer cartillas. Y después ya me dediqué más en serio, ya ser perteneciente al CIOAI como secretario. Tuve 5 años, después ya en el año 2069 se hizo la organización de UMIYA, que se llama Unión de Médicos Indígenas Yajes de la Amazonía Colombiana. Y la acompañé por 17 años. De qué manera fui 22 años como secretario. Y además, pues, cuando yo llegué acá a esta comunidad, pues así la suerte o el destino de uno, ¿no? Yo acá en el año 2010, cuando llegué acá, pues, no fue por cosas mías, sino fue que los 2 hijos se enfermaron, tanto Manuel Heraldo y Areli, por epilepsia. Entonces, cuando fui donde el curandero, donde don Pablo Hidalgo, me dijo que eso era soplado la casa, y entonces él dijo, si no regresa, pues que los hijos morían. Entonces me dijo, pues más bien que venga para acá. Y pues y tocó venir, ¿no? Sí, porque uno ya con 2 hijos que mueren ya es muy triste para uno. Entonces yo me vine acá y por suerte, pues, y nada, para descansar, Eliseo me vendió el solar de 50.000 pesos. Y ahí comencé, bajé a Buenavista, en la casa, ya la desbaraté, la casa era grande. La mitad la traje y la ubicamos acá. Y cuando empecemos a trabajar acá, pues, siempre y cuando es duro, veía que los pobres niños salían de aquí al centro con tenis blanco, porque esa era exigencia del director, con uniformes de igual manera, llegaban mojados, zapatos sucios, pues regresaban por mojados o por zapatos. Entonces yo, pues, como tenía amistad con el compañero César Chapal, él era, cuando yo entré aquí a primaria Puerto Asís, estaba haciendo primero de primaria, él estaba ya en quinto de primaria, pero pues éramos ya distinguidos, ya era alcalde. Mauro Toro pues era alcalde y primero fui donde César Chapal, sobre todo para solicitar el docente. Entonces él me dio todas las guías y de suerte pues viajé a Mocoa y se logró uno de los primeros pasos. Y después ya hablé con Mauro Toro, que era el alcalde, también buen amigo. Y entonces yo le comenté de las cosas que de aquí pasaba, que iba a ir a hacer al agua, allá al río. A veces las pobres mujeres pues sufrían mucho, el calor y todo, y lejos. Entonces él dijo, no, mañana pasado le mando la topografía. Y así fue. Inclusive los mismos de acá ganaron pláticas haciendo los huecos. Y después ya también veía que pues, no teníamos ningún apoyo del Estado. Y de suerte, cuando fui donde el doctor Orlando Gaitán en Vegas, me topé con Jairo Nieto. Él me dio todos los requisitos para poder avanzar y hacer la resolución para un cabildo. Y así él fue que me apoyó, ese Jairo Nieto. Y así sucesivamente, pues ya hemos, como yo a veces, no por ir a buscar plata, no, sino pues ya por voluntad propia de los extranjeros, me llevaron a Austria. Y de suerte que la hija con doña Betty Piaguaje y esta Claudia Madroñero fueron las dos que sí, como líderes, pues habían hecho un proyecto, ya lo habían mandado no sé a dónde, y no hubo respuesta. Ya supieron que yo viajaba y sí, se aprovechó y gracias a Dios que ya vamos a tener ese gran logro de hacer de 2 pisos, 3 pisos, y se va a ver un beneficio para las mujeres.
En cierta ocasión en Buenavista estaban buscando profesor docentes. Y entonces fuimos, participar de una ceremonia, me hacía ver un camino derechito. Y entonces yo viajé por el camino y había un río grande, bonito. Y al lado de para arriba vi poco de niños. Y entonces ya llegaron varios abuelos a recibirme como importante. Y en eso veía, mire para allá, dijeron. Entonces yo veía poco de niños, todos con un traje. Entonces me decía, ¿usted cree que es que, qué pena usted? Me decía. Pero como yo estaba para como indica para la lengua materna, o varios, entonces dije, seguro es la lengua materna. Pero ¿cómo hago yo para poder enseñar a todos estos niños si viven en diferentes partes? Pero entonces el mismo remedio me decía, haga las cartillas. Entonces ahí fue que comencé a hacer las cartillas. Y duré 4 años, pero sí, gracias a Dios, logré. Ahorita estoy haciendo más para, eh, sobre todo por la propia idioma nosotros, nuestra identificación, ¿no? Como sionas. Eso es lo que, pues, no ha habido apoyo como para uno, pues, hacer fotocopiarlo, hacer transcribir, porque ahorita está caro, una página le cobran como 6.000 o 7.000 pesos. Y para tantos libros que hay para transcribirlos, pues no hay la manera. Pero pues a Dios rogando con el mazo dando. Toca uno estar muy, pues toca esa tarea cumplirla, no puedo negarla. Bueno, lo único que ahorita uno pues ya como mayor es la práctica de la Sagrada Medicina. El que no practique pues no analiza cómo es la vida, qué hay que hacer, corregirse. Eh, si tiene un don a veces no lo sabe explotarlo, pero uno cada cual tenemos un don. El sagrado remedio uno toma y le abre las puertas y uno puede trabajar descansado y sabe que es su don. Y sobre todo es nuestra propia educación. Por eso uno para ser un líder hay que comenzar con la Sagrada Medicina. Entonces ahí dice uno tiene que ser bien ordenado, tener buena disciplina, sobre todo buena responsabilidad y puntualidad para uno poder ser quien es uno. Sobre todo es uno como un pastor que hay que sembrar buenas semillas. Mi nombre es Clemencia Monaga Segura. Nací en Leguízamo el 18 de junio. Me crié allá en el resguardo del Hacha y mi papá falleció y nos quedamos solos. Pues mi mamá trabajaba para darnos de comer, para vestirnos. Pues no era conforme era el papá de uno, pero siempre mi mamá nos sostuvo hasta grande. Yo me crié en el resguardo del Hacha. Mi niñez fue muy grave, fue muy duro. Pues mi mamá no se alcanzaba mucho a vestirnos, pues siempre nos tenía la ropita, la comida. Siempre nos faltaba la comidita, por lo menos la farina, el casabe, el pescado. Siempre ella pescaba, pero una vez hizo una trampa para coger el pescado y cayó un temblón ahí, grande. Estaba muerto ya. Mi mamá lo llevó para la casa a decirnos que si vamos a comer el pescado. Todos decimos que sí, vamos a comer. Ella lo arregló, lo ahumó y nos dio de comer. Comimos, era rico. Comimos temblón. Nunca comíamos ese animal porque es animal temblón, que lo temblonea a uno y lo tira al agua, uno lo mata. Pero como nos faltaba la comida, la carne, el pescado, comimos temblón, que nunca habíamos comido. Era rico. Y siguió mi mamá trabajando como un hombre para criarnos, para darnos el ser que teníamos ya grande. Y cuando teníamos 17 años mi mamá falleció. Me quedé sola, conseguí marido. Para internaba en Leguízamo
trabajo, mi mamá nos dejó allá y él se vino para la finca. Y nos quedamos ya con las monjas estudiando. Y tenía un fuerte por aquí metido. Y la puntica se miraba, ella ya no se daba cuenta que la puntica se miraba del fuete. Un rejo, 4 patas para juguetear a las niñas, las locas. Yo no era loca. Yo estudié con ellos 6 meses, pero como no quería estudiar, quería estar brincando ella, no estudió nada. Pero aprendí poquito las vocales nomás y el abecedario. Y de ahí una escuela allí en más abajito, Restrepo, había una escuela. Allá nos iba a dejar mi mamá. Yo por la trocha me iba a la casa. No quería estudiar, quería limpiar más bien yuca. Quería trabajar porque no quería estudiar. Pero yo no aprendí nada, pero después en el albernio, ya cuando tenía, hace como 10 años hace que yo estuve estudiando en el albernio, yo aprendí a leer, a escribir. Yo no puedo escribir, pero leer yo leo. Por eso que el profesor dice, ¿cómo entonces usted va con ella? Usted para que lea, ella para que lea y usted para que escriba. Nos mandaba a las dos. Enseñó a mí a hacer matafrío, yo sé hacer matafrío, sé hacer cernidor feito, pero lo hago, porque eso ella nos enseñaba, que eso era la tradición de nosotros. Y ella mucho nos enseñó, muchas cosas, pero como ahora después de anciana uno ya no se cuenta nada, porque ella muchas cosas nos enseñó a sacar el matafrío, para hacer el matafrío, sacar ese buquito, sacar la tirita para hacer el cernidor, nos hacía traer yuca, sembrar yuca. Y arrancábamos, de arrancar a las 5 de la mañana nos íbamos. Nos bañábamos como a las 4 de la mañana, nos sacaba a bañar. Y estamos sentados en la orilla del río de frío. Cuando llegaba ella con una pica, o apite cada uno, pica que picaba duro. Es pereza, entonces que le quite la pereza. Chunguna la agua cada uno. Y ella salíamos, ya íbamos a arrancar la yuca para hacer el casabe, la fariña. Ella hacía unos tiestos grandes así. Grandes tiestos para fariña y tiestos para hacer el casabe. Porque es más abierto. Y de hacer fariña es alto, para que no se caiga afuera. Y así vivimos nosotros allí, hasta que al último nos salimos para un lado y para otro. Nos perdimos todo nuestro... Yo conseguí mi esposo de Restrepo para abajo, no me acuerdo ese punto, pero por allá nos conocimos. Y estuvimos viviendo como 50 años, tuvimos como 14 hijos. Y casi que llegamos a los 50, pero ahí nos separamos porque era, no sé, muy mal geniado, tantos tiempos viviendo, sufriendo uno y con él, y siguió con el mismo mal genio, hasta llegó el tiempo que nos separamos. Él se cogió para un lado, yo me cogí para otro lado. Y él nunca dijo, vea Clemencia, reconciliamos. Nunca él me dijo eso. Yo estaba esperando, todavía él me pegó por la cara. Si yo estuviera haciendo algo mal, bueno, hasta me arrodillo que me perdone. Pero no fue así. Yo estaba en mi casa, él llegó todo borracho de una finca, trabajando por allá, tomando hasta que era chicha. Y llegó bravo conmigo en la casa, me pegó por la cara. Entonces yo le dije que nunca más iba a vivir más con él. Y así fue, aquí estoy todavía y él está, no sé por dónde estará. Tuve 14 hijos y 6 nietos hasta ahora. Todavía será que voy a tener más nietos, porque tan jóvenes todas las hijas. Mis relaciones con mis nietos, mucho los quiero a mis nieticos. Hay una nietica ahorita que venga acá a la casa, abuela, de esa casa ya sola, me dice, que voy a dar mi casa sola, y después a dónde voy a ir, me aburro de aquí para dónde cojo. Está mi casita ahí, yo vengo acá, estoy 2 días, 3 días y me vengo a mi casa.
Y pasamos muy bueno ya, con mi nietica, mi nieto grande, y así pasamos jugando. Pues a mí me inspiró a hablar sobre las coplas, y yo a veces digo pues las coplas para que la gente escuche y hacerlo reír a la gente. Hay veces pues está uno triste de pronto cuando se alzan a mirar qué copla que estoy diciendo. Y ahorita a un rato más le digo una copla que me gustó. Y pues voy a seguir. Con eso hay veces estoy triste y digo una copla como que me lleno ese amor diciendo las coplas con la gente. Y voy a seguir practicando las coplas porque eso me nació de mí a decir las coplas. Pues yo digo a los jóvenes también que ellos compartan lo mismo, las coplas o algo más bueno, que les dé alguna palabra buena que les salgan del corazón, que también los más de jóvenes, los demás pues también aprendan así, que eso es muy bonito, uno compartir en un cabildo, porque estar uno ahí sentado no es bueno, tiene que uno compartir algo, que la gente mire que uno está compartiendo algo bueno. Allá arriba en la loma dice la copla, tengo un pañuelo volando, en la punta tiene escrito, ya mi amor se ha acabado. Hace como 12 años que yo me vine de Piñuña Blanco, de Resguardo de Piñuña Blanco, y aquí estoy en el cabildo de Nuevo Amanecer. Aquí estamos sentados ya como que van a trabajar y tenemos mucho trabajo para hacer, pero no nos cansemos, sigamos adelante, porque para atrás asustan. Voy a despedirme con una copla. Del cielo cayó 2 rosas. Nancy los recogió, los puso en la corona y qué bonita que quedó. Yo me llamo Clara Emilia Piaguaje. Nací acá en el río Putumayo, en el año de 1950, en el mes de noviembre, el 7. Pues la educación que mi madre me enseñó de la casa, todo eso, era más diferente a que acá. Pues mi madre nos enseñó, bueno, a las 3 de la mañana mi papá se levantaba y él raspaba el yoco y nos daba y cada uno, por ejemplo, yo me tocaba que hacer la mochila, a mis hermanitos les tocaba que hacer atarraya, el uno atarraya, el otro hamaca. Ajá. Y eso cada uno teníamos su tarea. Si éramos mujeres, pues las mochilas, los hombres hacían atarraya o la hamaca, con pura chambira. Pero pues hay veces se nos terminaba ya la chambira de la que ya estaba torcida, nos tocaba que torcerla. Y ahí era lo más difícil porque casi no la sabíamos bien torcer. Pero entonces mis padres decían que ellos torcían y nosotros trabajemos para que no nos quede tan difícil para torcer. Y así nos crecimos nosotros y a las 4 de la mañana mi madre se iba a hacer el desayuno y a las 6 de la mañana nosotros ya nos íbamos a coger un balde e irnos al río a bañarnos. Y veníamos y nos daban el desayuno y nosotros cogíamos y ya nos íbamos a donde mi papá nos diga. Si nos llevaba a sembrar maíz, nos íbamos a sembrar maíz o el arroz, todas esas cosas. Ellos sobre
plátano, los colinos, el maíz, todo eso, o si no, a cosechar después. Todo eso nos ha tocado. Pues por una parte, gracias a Dios que ellos nos enseñaron, porque ni un rato nos daban libre. Solamente pues, nosotros nos criamos pensando que vamos a hacer tal cosa, ayudar a nuestros padres y todo eso. Y mis hermanitos a veces nos íbamos a pescar, conmigo también yo iba a pescar, y la de buenas cogíamos buenos pescados y llegábamos a la casa. Así fue. Bueno, mi educación fue así, que cuando el padre Pío en ese tiempo estaba ahí en el internado, él nos fue a recoger en una canoa, porque más antes no había canoas para venirnos al puerto, acá a Puerto Asís. Nuestros padres, ellos venían en remo en ese tiempo, pero el padre nos fue a recoger y nos venimos a educarnos acá en Puerto Asís. Así fue mi educación. Muy lastimosamente pues vine primero y segundo porque en ese tiempo ni había ni cuaderno, sino en el tiempo que yo estudié era una pizarra con como un lapicero que sería, era como un palito nomás que pues lo que era difícil, ¿no? Pero así mismo, gracias a Dios, pues aprendí a leer y a escribir, sí, a leer, escribir, a sumar hasta segundo año, porque después también era muy duro porque nuestros padres se demoraban mucho para subir al pueblo y no teníamos ni jabón, no teníamos nada, mejor dicho, muy duro fue la educación de nosotros allá de las monjas. Nos tocaba que comer hasta los maduros crudos, que a las 4 se levantaban y eso espumeaba la olla y así crudo nos daban, una sopa de maíz también con gusanos, que en mi casa mis padres nunca nos dieron así, pero acá yo vine a comer eso. Sufrimos mucho nosotros porque pues todos, si teníamos una gota de sal, decían que ya íbamos a robarle a la cocina. Si teníamos un pedacito de panela, lo mismo. Entonces no teníamos nada nosotros para siquiera decir vamos a endulzar algo. Tomábamos agua y el tiempo que tomábamos agua también ahí había un grifo. Nos íbamos a tomar y la monjita llegaba y nos castigaba. Estábamos 2 horas de rodillas por haber tomado esa agua. No, era muy duro, entonces yo apenas hasta segundo terminé y yo me fui. Yo dije, con tal de que ya se sumara un poquito y leer, yo me fui para la casa. Así fue, por eso no tuve tanto el estudio, porque es muy difícil en ese tiempo. Y al año, 2 veces nomás nos venían a ver porque ellos les tocaba que venir en canoa. Entonces ellos no subían, también no había un bote para ir para abajo, no había nada. Así fue mi educación, entonces pues... Bueno, quiero compartir el don que me dejaron mis padres, que no me he olvidado y sigo con ese don hasta ahora. Que yo cuando llegan pacientes de lo que yo sé, yo he curado. Por ejemplo, tengo una experiencia bastante y con seguridad que puedo decir a alguien que mi hijita cuando le cortaron el pie a la finadita, nosotros con esa rascadera y esa hojita santa y el palo de nacedero, con ese lo pusimos y con eso al mes ya estaba sana esa herida. Bueno, yo con mis hijos me ha ido bien. Hemos tenido confianza con ellos y nunca hemos tenido tantos problemas con ellos. Cuando yo les digo, mi hijo, hagamos, bueno, que vengan y ayúdenme a trabajar, ellos venían, así fue cierto. Me ayudaban a coger el arroz, el maíz cuando vivíamos en la finca, a trabajar el potrero, a ver las vacas. Todo eso me ayudaron los muchachos. Y hasta ahora, pues de lo que ya
ya vendimos la finca, lo vivimos acá en el pueblo, ellos siempre, los que quedaron en vivos, pues los tresitos, porque la otrica, Asblade, ella yo la crecí de 3 meses, esa niña es hijada, y me la dejaron los padres, y yo la crecí de 3 meses a ella, que ahorita tiene 31 años, a cumplir, ahora está el 5 de abril. Me ha acompañado y ella es una buena persona también, me ha colaborado, comparte conmigo. Todos mis 2 hijos también, yo de ellos no puedo decir que no, han sido bien colaboradores conmigo. 8 nietos y los todos de los 8 apenas quedaron 2 nomás que están vivos de mis hijos, porque tengo 8 muertos también. Bueno, yo vivo con mi esposo 60 años y tuve 10 hijos con 2 gemelos, 9 embarazos y con los gemelos son 10. Bueno, yo a mi esposo lo conocí en esta forma. Yo salí con mi madre al puerto a vender un arroz. De ahí me encontré, pues no lo tenía presente a él, pero él me invitó a tomar una gaseosa. Apenas llegábamos en el bote y había una balsa ahí en la orilla del río de Puerto Asís. Ahí vendían gaseosa, de todo vendían ahí. Y como los botes llegaban ahí, entonces arrimamos ahí y yo subí. Y cuando habían varios, ¿no? Pero yo como no los tenía ni presente, entonces él me dijo que si que él pagaba la gaseosa y todo lo que yo pedía. Así pues nos hicimos amigos de él. Y después me dijo que nos encontremos más, después de que me desocupé ya de haber vendido el arroz a mi mamá y todo eso. Entonces ya él me dijo acá en el parque, ahí nos encontramos, pero yo a él no lo había tenido, no era ni amigo ni nada, sino que nos entrevistamos con él y entonces él me dijo que él, yo no sé, dijo que él le había gustado a mí y pues a mí también. Después él dijo que me iba a ir a pedir la mano a mi papá y a mi mamá, pues, en estos días así, ¿no? Pero pues yo fui, yo no les conté a mi mamá ni a mi papá pensando que eran mentiras. Y verdad, pues a los 2 meses él bajó. Y pues cuando llegó a la casa y me pidió la mano y nos venimos, ya me entregó mi mamá y mi papá con él. Y bueno, yo las experiencias que mi madre me dejó y me enseñó, no me las puedo olvidar porque las sigo practicando. Lastimosamente ahorita por lo que vivo acá en el pueblo, si no, yo tenía mi chagra, lo que todo mi madre me ha enseñado y le tenía sembrado. Cualquiera podía ir a ver que era cierto. Y hasta ahora me recuerdo de ella y por eso sigo trabajando lo que yo puedo aquí, pues ya ahorita estoy haciendo una mochila, ya sembrando la medicina, pero pues lastimosamente que no tenemos más tierra, pues. Si no ya muchas cosas hubiéramos hecho para mostrarles que las cosas son en realidad. No me olvido las costumbres de nosotros, que ahora que estamos en el nuevo amanecer, también seguimos con nuestras costumbres y hacemos la medicina, por la medicina que los niños también van a tomar su remedio y no nos vamos a olvidar porque eso es lo que los padres nos enseñaron y así seguiremos hasta cuando nosotros vivamos. Entonces también
Aquí practicamos siempre las fiestas como las Pascuas y también la chicha, lo hacemos, el casabe, bueno, la comidita tradicional y todo eso. Entonces los invitamos que lleguen el día de las Pascuas, que acá bien llegados estarán y gracias.